Mi sobrino dejó la puerta del baño entreabierta y cuando entré, lo vi tomando una ducha. Mi mente dio un giro, y poco sabía que eso sería solo el comienzo de algo que me dejaría confundida. Mi nombre es Jennifer, tengo 27 años, y mi sobrino Gabriel tiene 18. Nunca lo había visto de una manera extraña antes, pero ese día, algo cambió. Desde entonces, no podía dejar de pensar en eso, como si hubiera sido una puerta abierta a algo que no debía haberse abierto. Pasaron los días y, cada vez que él usaba bermudas o andaba sin camisa por la casa, mis ojos se fijaban en él. Sentía una tensión extraña, algo que nunca había experimentado. Empecé a preguntarme si solo estaba en mi cabeza o si él también lo notaba. Un día, mientras veíamos la televisión juntos, se estiró, levantando la camiseta sin darse cuenta de que lo estaba observando. Desviaba la mirada, tratando de fingir que nada estaba pasando, pero la curiosidad crecía. Un día llegué más temprano del trabajo. La casa estaba en silencio, y pensé que estaba sola. Me quité la ropa y, sin pensar mucho, me dirigí directamente al baño. Pero, al pasar por la habitación de Gabriel, algo me detuvo. Estaba ahí, dormido solo en ropa interior. Sin pensarlo 2 veces, entré con la intención de cubrirlo, pero cuando me acerqué, algo me hizo detenerme. Mi corazón empezó a latir más rápido, y me quedé ahí parada unos segundos, observando. Fue entonces cuando él se despertó. Nuestras miradas se cruzaron, y por un momento pareció que el tiempo se detuvo. Gabriel estaba extremadamente avergonzado, pero al mismo tiempo no podía apartar los ojos de mí. Salí rápidamente de la habitación, tratando de recuperar el aliento. Corrí hacia el baño, pero en lugar de cerrar la puerta como siempre hacía, la dejé entreabierta, como si estuviera esperando algo. Me metí en la ducha, cerré la cortina y dejé que el agua corriera por mi cuerpo, tratando de alejar los pensamientos que me consumían. Fue entonces cuando escuché pasos. Pensé que era solo mi imaginación, pero el sonido se acercaba cada vez más. De repente la puerta del baño se abrió de golpe. Me congelé. Gabriel estaba ahí, parado en la entrada, mirándome fijamente. Dudó por un momento, pero antes de que pudiera reaccionar, corrió la cortina de la ducha y entró, sin decir una palabra. Todos mis sentidos estaban en alerta máxima, y la tensión era palpable. Nos quedamos ahí, inmóviles, en silencio, mientras el agua seguía cayendo. Cada segundo parecía una eternidad, y fue entonces cuando me di cuenta de que la puerta principal estaba entreabierta. ¿Había alguien más en la casa? El miedo y la adrenalina se apoderaron de mí. ¿Quién más estaba ahí? ¿Qué estaba a punto de suceder? En ese momento, escuché un ruido proveniente del pasillo. Otro sonido, alguien subiendo las escaleras. Mi corazón se aceleró. Gabriel y yo intercambiamos miradas rápidas, ambos en estado de alerta. Pero antes de que pudiéramos hacer algo, la perilla de la puerta comenzó a girar lentamente. La puerta del baño se abrió de nuevo, esta vez con cuidado. Gabriel salió rápidamente de la ducha, dejándome sola bajo el agua. Me quedé paralizada, tratando de entender qué estaba pasando. Pero antes de poder pensar en cualquier reacción, la luz del baño parpadeó. Una sombra se formó en la puerta, y una respiración pesada resonó en el cuarto. La tensión en el aire era palpable, y en ese momento parecía que el tiempo se había detenido en el baño. El sonido de la respiración pesada al otro lado de la puerta me devolvió a la realidad. Me quedé inmóvil, sin saber qué esperar, hasta que la puerta se abrió por completo, revelando a un hombre con un mono de trabajo. Parecía tan sorprendido como yo. «Soy el fontanero. Me llamaron para arreglar una fuga», dijo, sin entender lo que estaba pasando. Gabriel, aún con la expresión tensa, salió de la ducha, tomó una toalla y me lanzó una mirada extraña. El fontanero se rió de manera relajada y comentó: «Perdón, no sabía que estaban ocupados. Pensé que eran una pareja». Me congelé, y Gabriel salió del baño sin decir una palabra. Mientras me vestía rápidamente, mi mente estaba a 1000 por hora. ¿Qué acababa de pasar? Gabriel también estaba claramente afectado, y la tensión entre nosotros parecía estar creciendo con cada momento que pasaba. Cuando salí del baño, ya estaba en la sala, con una bermuda puesta, tratando de actuar como si nada hubiera sucedido. «Eso fue raro», dijo, pero con una leve sonrisa en el rostro, como si quisiera aliviar la situación. Solté una risa forzada, tratando de ignorar el hecho de que, por dentro, estaba hecha un caos. En los días siguientes, algo cambió entre nosotros. Gabriel comenzó a acercarse más. Se sentaba a mi lado en el sofá. Nuestras conversaciones se hicieron más largas e íntimas. Me preguntaba si él sentía la misma tensión, pero no podía confrontarlo al respecto. Una noche, mientras veíamos una película, puso el brazo sobre el respaldo del sofá, rodeándome sutilmente. Podía sentir el calor de su piel cerca de la mía, y mi corazón se aceleró.
Traté de concentrarme en la película, pero era imposible. Fue en una de esas noches que ocurrió algo inesperado. Estaba en la cocina, preparando un bocadillo, cuando sentí a Gabriel acercarse por detrás. Puso las manos en mis hombros de manera natural, como si fuera lo más común del mundo. ¿Quieres ayuda?, me preguntó, pero había algo diferente en el tono de su voz. Antes de que pudiera responder, se inclinó más cerca, y pude sentir su respiración en mi cuello. El aire se volvió pesado, y por un segundo, me pregunté hasta dónde llegaría todo esto. Entonces, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Era su madre, llegando antes de lo esperado. Gabriel rápidamente se alejó, y yo intenté actuar con normalidad. Mi corazón seguía acelerado, pero por suerte, no se dio cuenta de nada. Mientras se quitaba los zapatos y comentaba sobre su día en el trabajo, Gabriel y yo intercambiamos miradas rápidas, sabiendo que estábamos jugando con fuego. Después de esa noche, me volví más cautelosa. Sabía que estábamos cruzando una línea peligrosa, y la presencia de la madre de Gabriel en la casa me hizo reflexionar. ¿Estábamos yendo demasiado lejos? Cada mirada, cada toque casual parecía estar cargado de tensión. No podía negar que había algo allí, algo que me hacía perder el control, pero al mismo tiempo, sabía que eso no podía continuar. A la mañana siguiente desayuné con él en silencio. El ambiente entre nosotros era diferente, pero ninguno mencionaba lo que estaba pasando. Unos días después, volvió a suceder. Estábamos solos en casa, y Gabriel comenzó a provocarme de manera sutil. Sabía lo que estaba haciendo. Se sentó a mi lado en el sofá, esta vez más cerca de lo habitual. Puso la mano en mi pierna de manera casual, como si fuera algo normal, pero los dos sabíamos que no lo era. Podía sentir mi cuerpo respondiendo a ese toque, y antes de darme cuenta, me incliné hacia él. El silencio era ensordecedor, y la tensión crecía con cada segundo que pasaba. Fue entonces cuando habló, rompiendo el silencio de manera inesperada. «Sé que tú también lo sientes», dijo con la voz baja y controlada, pero con los ojos fijos en los míos. Me congelé. ¿Qué debía decir? Estaba siendo directo, y eso me tomó por sorpresa. Antes de que pudiera responder, se inclinó y me besó. Fue un beso rápido, casi como si estuviera probando mis límites. Y, por un segundo, respondí, pero pronto me aparté, intentando procesar lo que acababa de suceder. «Esto no puede seguir», dije, más para mí misma que para él. Gabriel se levantó rápidamente, visiblemente incómodo, y salió de la sala sin decir nada más. Mi corazón latía con fuerza, y sabía que habíamos cruzado cualquier límite aceptable. Estaba confundida, sintiéndome culpable y al mismo tiempo envuelta en algo que parecía incontrolable. En las semanas siguientes, intentamos volver a la normalidad, pero las cosas nunca fueron las mismas. Cada vez que estábamos solos, la tensión volvía con fuerza. Evitábamos tocarnos o estar muy cerca, pero el ambiente entre nosotros era casi palpable. Hasta que, un día, mientras su madre estaba en el trabajo, Gabriel entró en mi habitación sin avisar. Cerró la puerta tras de sí y me miró con una intensidad que me dejó sin palabras. «No puedo ignorar esto más», dijo, y en ese momento supe que algo grande estaba por suceder. Me quedé allí, inmóvil, mirando a Gabriel. El aire parecía pesado, y mis palabras simplemente no salían. Dio unos pasos hacia adelante, parando justo frente a mí. «Jennifer, tenemos que hablar sobre lo que está pasando», dijo, con una voz firme pero con un toque de nerviosismo. Sabía que tenía razón, pero ¿qué podía decir? ¿Que todo esto estaba mal, pero que, al mismo tiempo, no podía evitar pensar en él? «Gabriel, esto no está bien», finalmente solté, tratando de mantener la compostura. Pero en ese momento, él ya estaba demasiado cerca, y la distancia entre nosotros parecía disminuir cada vez más. Extendió la mano, tocando suavemente mi rostro, y mi resistencia comenzó a desvanecerse. «No puedo dejar de pensar en ti», confesó, y ese fue el punto de inflexión. Antes de que me diera cuenta, estábamos besándonos de nuevo, pero esta vez fue más intenso, más desesperado, como si toda la tensión acumulada estuviera explotando. Por un segundo me dejé llevar, pero luego la realidad me golpeó. Me aparté de repente, con el corazón acelerado. «Esto tiene que parar ahora», dije, intentando poner fin a algo que ya había ido demasiado lejos. Gabriel me miró, con una mezcla de confusión y frustración en su rostro. «¿Crees que podemos ignorar esto? ¿Fingir que no ha pasado nada?», preguntó. No tenía una respuesta para él. Todo estaba tan confuso. En los días que siguieron, evitamos cualquier tipo de interacción más íntima, pero era casi imposible. Estábamos atrapados en un ciclo de deseo y culpa, y sabía que, tarde o temprano, todo se desmoronaría. Y fue exactamente lo que sucedió. Una tarde,
Mientras Gabriel y yo estábamos solos en casa, se acercó a mí en la cocina y sin decir nada, me besó de nuevo. Esta vez, sabía que sería diferente. Sabía que algo estaba a punto de cambiar. De repente, escuchamos el sonido de la puerta principal abriéndose. Era su madre. Llegó antes de lo previsto y entró directamente en la cocina. Gabriel y yo nos apartamos de un salto, pero ya era demasiado tarde. Su mirada se fijó en nosotros, y de inmediato supo que algo estaba sucediendo. El silencio que invadió la cocina fue aterrador. Su rostro se puso pálido, y sus ojos se entrecerraron con desconfianza. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con una voz fría y cortante. Intenté hablar, pero las palabras no salían. La mirada de la madre de Gabriel perforaba mi alma, y sentía mi corazón latiendo en la garganta. El silencio que siguió a su pregunta parecía interminable. Gabriel, por otro lado, estaba visiblemente afectado, pero antes de que pudiera decir algo, ella dio otro paso hacia nosotros. «¿Qué está pasando entre ustedes dos?», repitió, con más firmeza esta vez. El pánico se apoderó de mí. Sabía que, de alguna manera, teníamos que salir de esa situación, pero no había manera de negar que algo había cambiado entre Gabriel y yo. «No es lo que estás pensando», fue todo lo que pude decir, pero su mirada dejaba claro que mis palabras no estaban ayudando. Cruzó los brazos, esperando una explicación más convincente. Gabriel intentó intervenir. «Mamá, solo estábamos hablando. No hay nada malo», dijo, tratando de aliviar la tensión, pero sabía que no iba a funcionar. El ambiente en la sala estaba demasiado cargado como para que una simple excusa resolviera la situación. Nos observó por unos segundos, como si estuviera tratando de entender qué estaba sucediendo realmente. Y entonces, de repente, su expresión cambió. «Sé lo que vi», dijo, con una voz más baja pero llena de certeza. «Me están ocultando algo». La angustia era visible en el rostro de Gabriel, y yo podía sentir el peso de la culpa creciendo en mí. Teníamos que salir de esa situación, pero cada palabra dicha parecía hundirnos más. «No está pasando nada, lo juro», insistió Gabriel, tratando desesperadamente de convencer a su madre. Pero ella negó con la cabeza, dando un paso atrás, como si quisiera distanciarse de la verdad que ya parecía inevitable. «¿Creen que soy ciega?». Su voz tembló y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Sabía que había algo entre nosotros, aunque no tuviera todas las piezas del rompecabezas. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, nos lanzó una última mirada, llena de desprecio y desconfianza. «Esto no termina aquí. Voy a descubrir la verdad», dijo, saliendo de la cocina y cerrando la puerta de su habitación con fuerza. Gabriel y yo nos quedamos allí, parados, sin saber qué hacer o decir. El peso de la situación finalmente nos alcanzaba, y sabía que lo que viniera después sería aún más complicado. Después de que salió de la cocina, un silencio opresivo invadió el ambiente. Gabriel y yo no intercambiamos palabras, pero el peso de la situación parecía aplastarnos. Sabía que no iba a dejarlo pasar. La sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse se intensificaba con cada segundo. Gabriel tenía las manos en los bolsillos mirando al suelo, claramente perdido en sus propios pensamientos. Quería decir algo, pero no había palabras que pudieran aliviar lo que estaba sucediendo. En los días siguientes, la tensión en casa era palpable. La madre de Gabriel nos vigilaba de cerca, desconfiada de cada movimiento, y la convivencia se volvió casi insoportable. Gabriel y yo nos evitábamos, pero cada vez que estábamos solos, la tensión entre nosotros era imposible de ignorar. Una tarde, mientras estábamos en la sala viendo televisión, ella entró sin hacer ruido, como si estuviera tratando de pillarnos. No dijo nada, solo nos observó por unos segundos. Luego volvió a su habitación. Sabía que solo estaba esperando el momento adecuado para enfrentar la verdad. Una de esas tardes, cuando ella salió para hacer unos recados, Gabriel se acercó a mí en la cocina. «Tenemos que resolver esto», dijo con una expresión seria. Asentí, pero no tenía la menor idea de cómo arreglar la situación. Lo que habíamos hecho ya estaba más allá de cualquier posibilidad de vuelta atrás. «Ella va a descubrir todo, lo sabes, ¿verdad?». Parecía más nervioso que nunca. Y yo, aunque sabía que estaba equivocada, no podía dejar de pensar en todo lo que habíamos vivido en los últimos días. Intentando desviar la conversación, comencé a lavar los platos. Pero Gabriel no me dejó escapar. Se acercó y agarró mi mano, obligándome a mirarlo. «No puedo fingir que nada de esto pasó», dijo con una voz baja, pero intensa. Su toque me causaba escalofríos. Y por más que quisiera negarlo, una parte de mí tampoco quería olvidar lo que habíamos vivido. Estábamos al borde de algo que podría destruir todo a nuestro alrededor, pero al mismo tiempo había una fuerza que nos empujaba el uno hacia el otro. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. El teléfono de la casa sonó, y Gabriel contestó.
Del otro lado de la línea escuché a su madre hablando, pero su rostro se puso pálido de repente. ¿Qué? No, no puedes estar hablando en serio. ¿Verdad? Colgó el teléfono y me miró con una expresión que mezclaba shock y pavor. Ella lo sabe. Contrató a alguien para instalar cámaras en la casa. Hay grabaciones nuestras. Todo. Sentí que el estómago se me hundía. No podía creer lo que estaba escuchando. Estábamos atrapados. La noticia de que había instalado cámaras me dejó en pánico. Era como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No podía imaginar cómo manejar aquello. Gabriel parecía tan sorprendido como yo, caminando de un lado a otro en la cocina, tratando de procesar la información. Esto no puede estar pasando, murmuraba, con las manos en el cabello, intentando encontrar una solución que simplemente no existía. Yo, por otro lado, estaba en completo silencio, incapaz de pensar en una salida. No había forma de negarlo. La verdad estaba expuesta, y sabía que, en cuanto ella llegara a casa, todo se derrumbaría. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, finalmente rompiendo el silencio. Gabriel se detuvo y me miró. Sus ojos reflejaban el miedo y la culpa que ambos sentíamos. Creo que lo único que podemos hacer es enfrentar esto. Minutos después, escuchamos el ruido de la puerta principal. Mi respiración se volvió pesada, y mi corazón se aceleró. Gabriel me lanzó una mirada rápida, como si quisiera prepararse para lo que estaba por venir. Su madre entró en la sala, con los ojos fijos en nosotros. Les advertí que descubriría la verdad, dijo con una calma aterradora. En ese momento ya no había más secretos. Ella lo sabía todo, y ambos estábamos a su merced. Se acercó lentamente, con el rostro impasible. Ustedes dos me han traicionado de una manera que nunca imaginé, dijo con una voz baja, pero llena de dolor. Traté de decir algo, de justificarme, disculparme, pero las palabras no salían. Gabriel, por otro lado, parecía más decidido que nunca. Sé que nos equivocamos, mamá, pero tienes que entender que no podía controlar lo que sentía. El silencio que siguió fue ensordecedor. La madre de Gabriel nos miró una última vez antes de soltar un suspiro pesado. Salgan de mi casa. Ahora. No tenía fuerzas para discutir. Recogí mis cosas lo más rápido que pude, intentando contener las lágrimas. Gabriel hizo lo mismo, aunque de manera más lenta, como si estuviera tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Cuando finalmente salimos de la casa, el peso de la culpa era casi insoportable. Caminamos en silencio por la calle, sin saber a dónde ir o qué hacer después. Sabíamos que nada volvería a ser como antes. Lo que comenzó como una tensión inexplicable entre nosotros había destruido no solo nuestra relación con la madre de Gabriel, sino también cualquier posibilidad de reconciliación. Sabía que ese capítulo de mi vida había terminado de una manera que nunca hubiera podido imaginar. Miré a Gabriel por última vez, sin saber lo que el futuro nos depararía. La única certeza que tenía era que todo había terminado.